La coronada, decías tú, ¿no? Que íbamos a hablar, ¿no? La coronada. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José María de Soto Caballero es abogado y viene a hablarnos precisamente de lo que le comentábamos al principio del programa, de la devoción tan grande que siente todo el pueblo de Calaña por la Virgen de la Coronada, que tiene además una historia muy bonita de cómo aparece esa talla. ¿Cómo aparece la talla de la Virgen? Bueno, vamos a ver, la historia la voy a pasar un poquito ligera porque es siempre Sí, parecida a todas las historias. La historia esta se inicia con un personaje que se llama Tomasuco d'Andúvalo. Este es un individuo que vive en las postrimerías de Recaredo I, en el siglo Octavo. principios del VII y ya el octavo metido, que hace una peregrinación, cosa muy corriente entonces, de la Virgen del Pilar y el Cristo de Burgos, y decide hacer una imagen de la Virgen. Una talla. Y la construye. Y la construye en el tamaño de una tercia. Como sabéis, una tercia es la tercera parte de la vara. Así es de decir, pequeñita, unos entonces. 25 centímetros aproximadamente. Una talla pequeña. Pequeña. La construye y el hombre está muy orgulloso de su Virgen y la tiene para ti. Entonces llega ya el momento en que don Rodrigo, que también tiene una historia muy curiosa porque se dice que don Rodrigo, cuando fue vencido en la última batalla en el 713, en el siglo VIII ya, cuando es vencido don Rodrigo dice que huye hacia Portugal. Y camino de Portugal, cuando va huyendo, entonces resulta, al parecer, con muchos faustos en Calaña, en una antigua pasada, y le sorprende la muerte. Exactamente, dicen que muere allí. Por cierto, ahora vamos a seguir con don Rodrigo, pero lo que estamos viendo es la ermita. Lo que estamos viendo es la ermita. La ermita es que la ermita no es del siglo VIII, sino que es bastante... es del siglo XVI. Está estamos viendo a la Virgen. Esa es la Virgen. Bueno, esta es la reproducción de la Virgen posterior a la Guerra Civil. Es decir, esta es la que se construyó aproximadamente en el año claro, ya de este siglo. Porque está tallada por Tomasuco de Tierra cuando llegan los moros y en el siglo XVI... 1520 por un pastor llamado Pedro Márquez, sobrenombre del de la Santa, familia que permanece todavía en Valverde. Todavía son conocidos por el de la Santa. Entonces la ermita es muy bonita, la ermita actual. Una ermita muy sencilla, la orilla de Lodiel. Cuando encuentran la talla, entonces cuando deciden organizar allí el culto y construyen la ermita. Es decir, que la talla luego, esa talla original del siglo VIII, es la que se pierde en la Guerra Civil. Es la que se pierde y está reproducida en el tamaño también de una tercia dentro de la Virgen. Es decir, esta Virgen tallada lleva dentro una pequeñita, la misma, en la misma reproducción, que está allí dentro, que no se ve nada más que en determinados momentos de la fiesta. ¿Quién hizo la talla? ¿La pequeña quién la hizo? La talla pequeña la hizo Lastruzzi, Castillo Lastruzzi, y la otra es de Sebastián Santos. La actual. Dos imagineros sevillanos, de eso, del Castillo Lastruzzi me parece que es de 1950 aproximadamente la talla, ¿no? La otra debe ser del 40 y la otra un poco posterior. Antes, sí. Es decir, lo que decíamos al principio, que la devoción de la gente de Calaña por su Virgen, por la Virgen de la Coronada, data desde hace muchísimo tiempo. Y permanece además. Ahora, ¿cómo se organiza el Día de la Virgen? ¿Cómo son las fiestas? La fiesta está... Yo si quieres te digo un poquito una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo. A ver. ¿Por qué se llama Coronada? Porque ese es un nombre que a mí me ha intrigado muchísimo. ¿Por qué nuestra Virgen se llama Virgen de la Coronada, no? Porque, claro, analizado despacio, quizás fuera más correcto que no fuera ni de la ni de Coronada, sino Coronada, puesto Coronada significa reina. Lo lógico que fuera la Virgen Reina. Entonces yo estuve investigando una época, recorrí muchos kilómetros desde Portugal y seguí un poco la trayectoria del Camino de Santiago y vi que hay una serie de vírgenes en línea casi recta que la Orden de Santiago parece ser, eso no está aprobado documentalmente, que a todos los lugares que iba conquistando, a las vírgenes le ponía el nombre de Coronada, como una cosa de la Orden de Santiago que procedía, como sabéis, de la parte prácticamente de Portugal con la Extremadura con nosotros. Es decir, que eso lo que denota es el paso de la Orden por allí. Sí, ha estado allí, fue maestre del Condado de Niebla, uno de la Orden de Santiago. Bueno, no hemos contado nada del día del lunes de Pascua, de la romería, de los 15 días o más que pasa la Virgen en el pueblo, porque la lleváis en romería, eso, el lunes de Pascua, ¿no? El lunes de Pascua se va en romería, es menos multitudinaria que la otra, aunque ya va siendo también abundantísima de gente, se trae la Virgen y se lleva al pueblo. Se le dice su novena, al domingo siguiente, segundo domingo de Pascua, se hace la procesión que recorre el pueblo y al domingo siguiente, es decir, tercer domingo, vuelve a su ermita. Vuelve a su ermita en romería, que ya esa es más romería, más caballos, más jaleo y mucho movimiento, ¿no? Muy bien, pues nada, el tercer domingo de Pascua, una cita para encontrar un día grande en Calaña y a José María de Soto agradecerle que esté aquí con nosotros esta tarde.